Hola, hola, que Dios te bendiga. Lo que vas a ver a continuación ha sido emitido en mi página de Facebook y canal de YouTube. Si te gusta el contenido del canal y de la página, te agradecería mucho que te suscribieras y le dieras like para que esta comunidad de temas cristianos Isaac Paniagua siga creciendo y para que la palabra de Dios se siga expandiendo a todos los lugares del mundo. Espero que lo siguiente bendiga tu vida de muchas maneras. Que comience el vídeo. Vamos a comenzar con este estudio tan hermoso, tan poderoso que hemos podido estar llevando. Un estudio en el que yo le voy a decir una cosa, pero he aprendido muchas cosas a lo largo de esto, en el que he podido estar escudriñando la palabra de Dios, analizando, estudiando, profundizando. Y pues le voy a comentar, pero eh, me he podido dar cuenta de un montón de cosas que no había visto bien. Por eso es que la Biblia hay que estudiarla a fondo para poder comprenderla y darse cuenta de que de un versículo se puede sacar tantas cosas. O sea, es increíble de verdad y yo espero que usted esté siendo bendecido con este estudio como yo lo estoy siendo. De verdad que sea de mucho, que sea enriquecedor para usted. O sea, de verdad que pueda bendecirle. Yo espero que así esté siendo. Y hoy nos corresponde el capítulo 4 ya de Proverbios. Bendito Dios, capítulo 4 de Proverbios, hemos podido ir avanzando y ahí nos hemos podido acomodar con el tiempo, gracias al Señor. Y yo creo que he podido tratar de abarcar todo lo que es necesario y abarcarlo lo más posible, ¿verdad? De acuerdo con el estudio. Bien, vamos a iniciar, vamos a leer Proverbios, todo el capítulo 4 es el estudio que nos corresponde hoy. Proverbios capítulo 4 tiene 27 versículos, así es que vamos a iniciar porque el tiempo pasa volando. Entonces, Proverbios 4.1 lo invito para que ahí tenga la lectura y para que ahí me pueda acompañar en este estudio bíblico de hoy. Proverbios 4.1 dice, en la versión Reina Valera del 60, oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Hemos escuchado, y quiero detenerme un momento aquí, los demás capítulos de Proverbios, Proverbios 3, Proverbios 2, Proverbios 1, inclusive, desde que empezamos este estudio bíblico del libro de Proverbios, y hemos escuchado que siempre ha sido oíd, hijo mío, la instrucción. Oíd, hijo, atento, ¿verdad? Siempre Proverbios se ha dirigido como, o sea, Proverbios siempre ha querido dar esa imagen y crear esa impresión de que es un padre hablándole a su hijo, un padre con autoridad, un padre con sabiduría, ¿verdad? Que quiere hacerle ver a su hijo esa sabiduría y eso que le quiere hablar, eso tan importante que le quiere transmitir. Pero hoy podemos ver en este capítulo 4 de Proverbios que está haciendo de manera directa, hablando como la enseñanza de un padre a su hijo. Por eso dice, oíd hijos, la enseñanza de un padre. O sea, totalmente la enseñanza ya proveniente de un papá y por favor atentos para que conozcan la cordura, o sea, para que conozcan qué es lo que tiene coherencia, qué es lo que es importante, qué es lo que la palabra de Dios hoy va a hablarnos, va a enseñarnos, va a comentar. La palabra de Dios siempre está ahí para enseñarnos y aquí es como inicia el discurso a través de Salomón. Recuerde que Salomón es el autor de este libro que le da a sus hijos, a todo el discípulo y a toda persona. Salomón se dirige a todo discípulo y a toda persona que quiera aprender de la sabiduría. Es una continuación del llamado de abrazar la sabiduría, igual como un tesoro, y entender que es importante, pero el tono aquí es más urgente y más paternal. Ahora sí, y este capítulo 4 de Proverbios se divide en tres grandes partes que hoy vamos a tocar y que hoy vamos a ver una por una a fondo. Número uno, un recordatorio del ejemplo de sus padres y la herencia de la sabiduría. Número dos, la advertencia contra el camino de los malos. Y número tres, exhortación a guardar el corazón y a vivir una vida recta, una vida justa, una vida de manera rectamente. Vamos a leer del verso 1 al verso 4 y nos vamos a detener en esos versículos para poder analizarlos, ¿verdad? No, yo quiero que quede claro, yo no es que empiezo desde el verso 1 y hasta el verso, acabamos de decir, Proverbios, capítulo 4 tiene 27, o sea, no es que del 1 al 27 lo leemos todos completos y hasta el final hacemos un análisis, no, vamos leyendo versos por versos y vamos analizándolo uno por uno porque eso tiene que ser así, es importante, vamos desmenuzando versículo por versículo, aprovechando y sacándole el jugo al máximo y por completo,
buscando también el significado de palabras por ahí, que puede haber una que otra palabra que tenga algún significado extraño, también alguna que otra palabra en el griego, en el hebreo también, para poder tener una mejor y una mayor comprensión de ello, ¿verdad? Y poder ir viendo qué es lo que nos enseña en lo cotidiano. Eso siempre es lo que buscamos en esto, hacer una exégesis, ¿verdad? Y una parte también un poco teológica de lo que habla la Biblia, del estudio de Dios como tal, la teología. Y también qué es lo que nos deja, qué es lo que nos permite entender y lo que nos enseña. Ok, verso. Entonces vamos a continuar. Verso, vamos de nuevo, igual, desde el versículo 1 nuevamente para que usted pueda estar en ello. Proverbios 4:1 dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. El verso 2 dice: porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. El verso 4 dice: y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Salomón está hablando desde la perspectiva de lo que él vivió con su padre. Él tuvo un padre que también le enseñó, que le decía: retén en tu corazón esas cosas, guarda tus mandamientos para que tú puedas vivir, para que tengas vida larga, para que tengas una vida llena de bendiciones. O sea, el papá de Salomón fue una pieza clave en su vida para poder guiarlo y para poder enseñarle lo que hoy Salomón nos está queriendo enseñar a nosotros. Ahora bien, ¿quién fue el padre de Salomón? Fue David. David fue padre de Salomón, ¿cierto? O sea, los que conocemos la historia de la Biblia podemos enterarnos que fue David, un hombre que, ¿verdad? Pues que muy importante en la Biblia, que fue el que lo tuvo a él, ¿verdad? La madre de él fue la mujer de Urías, recordemos la historia de la Biblia, ¿verdad? Entonces, él nos está describiendo las cosas que hizo su padre David, que le transmitió a él, lo que le enseñó, que es lo que le permitió hoy tener esa sabiduría también que tiene, gracias a que Dios se la dio, por supuesto, pero también que escuchó el consejo y la atención que le daba su padre. Porque también yo fui hijo de mi padre, así como ustedes son hijos de sus padres, así como cada uno tiene a su padre. Delicado y único delante de mi madre, también decía. O sea, él reconoció también, por supuesto, a su madre. Y por eso yo es que les doy estas buenas enseñanzas. Por lo tanto, no desamparen esta ley. No, o sea, no abandonen estas enseñanzas. Escuchen qué es lo que yo les quiero hablar, qué fue lo que mi padre me habló, qué fue lo que mi madre me enseñó. Vamos a ver, esa enseñanza en hebreo es musar. La palabra enseñanza es musar, que implica corrección, instrucción, disciplina y una formación moral. No es solo información, sino un entrenamiento para la vida, una escuela para lo largo de la vida en el que usted va a poder aprender, va a poder ser guiado, va a poder ser enseñado, va a poder ser dirigido de acuerdo con las enseñanzas, ¿verdad? Enseñar, se lo voy a colocar ahí, en hebreo, ¿verdad? Del hebreo, eso sí, no del griego, sino del hebreo, es musar. Ahí lo puede ver en pantalla. Enseñar, aquí abajo, musar. Hebreo, así como suena, musar. ¿Verdad? Eso viene desde el hebreo y nos da a entender eso, ¿verdad? Que más que solo una información que se está dando, es una corrección, es una instrucción, es un mandato, una orden que te permite a ti corregirte, ir por un camino recto, por una ley justa, por una ley verdadera, que agarres disciplina y no estés viviendo una vida solamente haciendo lo que a ti te place, sino siguiendo órdenes que al final son para tu propio bien, no para que la persona que está dando las órdenes, ¿verdad? Porque quiera un beneficio propio, no, sino más bien porque quiere un beneficio para ti también, porque ha vivido cosas que ya sabe, ya ha experimentado y por lo tanto hoy te quiere ayudar para que no caigas más en esas cosas. Por eso es importante que los que tienen a sus padres los honren y los respeten, porque los padres son una guía que Dios ha puesto para sus hijos, para nosotros, para usted. Si usted tiene a sus padres ahí a su lado, los tiene vivos, aprovéchelos, honrelos, ámelos, valórelos, cuídelos. Siempre que ellos les digan algo, escuchen lo que ellos les está diciendo, que les den una instrucción, que les den algo. No lo vea como una necedad, como una majadería. No es una intención de joder y de molestarlo a usted, sino de ayudarlo, de protegerlo y de guiarlo. Eso es lo que siempre un padre va a querer para su hijo, una madre también. Salomón comienza con la figura de un padre que transmite a sus hijos lo que él mismo recibió de sus padres. Esto crea una cadena de transmisión de sabiduría, porque sin efecto, o sea, lo que Salomón nos está enseñando aquí es que la sabiduría es algo que se tiene que traspasar, que se tiene que compartir, que se debe de heredar de generación en generación.
Si usted es un padre que ha recibido una sabiduría de Dios, compártalo con sus hijos para que sus hijos puedan recibir esa sabiduría. E invítelos a leer la palabra de Dios, que en la palabra de Dios ahí es donde se recibe sabiduría. Ahí es donde podemos entender y comprender. Ahí es donde podemos pedirle a Dios a través de esa lectura de la Biblia que nos dé esa sabiduría que solo Él puede darnos. La sabiduría no nace de la nada. Es un legado que se recibe y que se debe transmitir, hermano. O sea, así es esto, y esto es lo que hoy Salomón nos está hablando y nos está enseñando a través de esta palabra, a que es algo que debe compartirse. Hoy te lo están compartiendo, el día de mañana tú como padre o tú como madre debes compartirlo a tus hijos, y es una herencia que debe ser impartida y compartida a otros. Eso es lo que podemos ver de este verso 1 al verso 4. Ahora bien, si seguimos avanzando, vamos a leer ahora del verso 5 hasta el verso 9. ¿Está bien? Verso 5, verso 9 de Proverbios 4. Se lo voy a colocar igual ahí en pantalla para que lo pueda tener. ¿Ok? Muy bien, Proverbios 4, verso 5 dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. Uf. El verso 6 dice: no la dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Dice: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Verso 8 dice: engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Y el verso 9 dice: adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura se te entregará. Aleluya. O sea, oiga los beneficios que hay cuando usted decide hacer parte de su vida la sabiduría. Cuando usted decide recibirla, abrazarla. O sea, tan solo póngase a pensar en el valor supremo que hay en la sabiduría. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, lo acabamos de leer. No te olvides ni te aparte de las razones de mi boca. Adquirir en hebreo es kanah. Y se lo voy a colocar ahí para que usted lo pueda ver. La palabra adquirir, de adquisición, de obtener, ¿verdad? Que podríamos decir que es un sinónimo de adquirir, obtener, ¿verdad? Recibir también podríamos decir. Adquirir kanah sería Q, perdón, A-N-A-H, kanah, ¿verdad? Adquirir, y eso estamos hablándolo, como le digo, en el hebreo, ¿verdad? No en el griego, sino la palabra al hebreo, y se lo voy a colocar ahí igual en pantalla para que lo vea. Adquirir, aquí abajo lo puede estar viendo, es kanah, Q-A-N-A-H, kanah en hebreo, adquirir algo. Y el adquirir en hebreo implica un esfuerzo deliberado, incluso pagando un precio. O sea, algo que usted recibe, pero por un precio que usted pagó. O sea, usted hubo un esfuerzo antes de recibir y adquirir eso que usted ahora tiene. Para poder adquirir algo, para poder yo decir que adquirí una cosa, tengo que primero haberme esforzado por recibir eso que hoy ya estoy adquiriendo. O sea, la recompensa y el beneficio de haberme esforzado. La recompensa de todo el esfuerzo que yo invertí por algo en lo cual hoy ya estoy recibiendo. Y eso es en efecto con la sabiduría. Cuando usted busca querer adquirir la sabiduría, cuando usted busca querer alcanzar una sabiduría, que es esa sabiduría que solo Dios puede darnos, de la cual Salomón enfatiza tanto desde que empezamos en Proverbios 1 y la sigue enfatizando y la va a seguir enfatizando, déjeme decirle, porque así de tan importante es, así de tan grave no tenerla es, claro que también. Por eso es que es importante que le pidamos a Dios esa sabiduría. El adquirirla nos va a implicar que nos esforcemos, por supuesto. Que va a ser fácil, no va a ser fácil, va a ser difícil, nos va a tocar pagar un precio, nos va a tocar pagar un precio. Así como Salomón tuvo que pagar un precio, así como David tuvo que pagar un precio, así como cualquier persona en este mundo que haya adquirido la sabiduría de Dios tuvo que pagar un precio, también vamos a tener que pagar un precio. Así que tuvo que aprender a lo largo del tiempo, tuvo que pasar por pruebas y situaciones, tuvo que pasarlas. En esta vida, déjeme decirle, mi amado hermano y amigo, no hay nada que se pueda ganar a lo fácil. Todo lo que es bien ganado, lo que es bien recibido, que es bendiciones buenas, bendiciones verdaderas, bendiciones que provienen de Dios, son cosas que se ganan con esfuerzo, con dedicación, con desempeño. Nada que provenga de Dios va a ser ganado fácilmente. Es más, el dinero que se gana fácilmente, por ejemplo, ¿por qué es que un cristiano no juega los chances, la lotería? Alguien se preguntaba la vez pasada. Porque verá, primero, número uno, es usted está depositando su confianza en la suerte. Porque así es, y no me diga que no. Porque así de sencillo es. Usted está
Hay gente que hasta se pone a ver qué número atrae a otro número para pedir ese número y ese otro número, y si no pego con este, pego con el otro. Y mire, desperdician, porque la verdad es que así es, un montón de dinero, un montón de plata que podrían utilizar para otras ideas, para otras cosas mejores, comprando un papelito que solamente te certifica, bueno, que si pegas, y pegaste. Obviamente está, cualquiera diría, y pegué, pero ahí sí, ¿verdad? Cuando ya pega, busca la plata, ¿verdad? Le fue bien, pero si no pega, fue un gasto, porque así de sencillo, así es. Pero usted está depositando su confianza en la suerte, usted está haciendo algo para un esfuerzo en eso, no. Y tal vez alguien me dirá, sí, hermano, pero la plata con la que pagué, yo ya sí me esforcé y me la gané. Ay, vea, no, hermano, esto no es, o sea, no es así, esto no funciona así. Porque entonces, con esa misma plata con la que te esforzaste, vas y vas a lugares que no debes frecuentar como cristiano. Y igual fue un esfuerzo y te lo mereces. No, no se engañe, hermano, no se engañe. Por mentiras del enemigo que le hacen creer a usted y le hacen pensar que usted tiene la oportunidad, que tiene la posibilidad de hacer cosas que usted sabe que no tiene que hacer como hijo de Dios, y lugares a los que usted no tiene que ir ni frecuentar como hijo de Dios verdadero. Así es que tenga cuidado, tenga mucho cuidado con esto. No se deje llevar por la trampa y por la mentira de Satanás, porque el enemigo es experto. Satanás es experto para disuadir, para mentir, para engañar, para hacer todo lo que sea posible para atraparlo a usted y hacerlo caer en tentación, en pecado y fallarle a Dios. Para que usted se sienta indigno, para que usted se sienta incapaz. El enemigo ahí siempre va a estar dispuesto a buscar la manera de hacerte caer, de estropear tu relación con Dios. Siempre. Ese va a ser el trabajo y la misión de Satanás. Y una persona que ni siquiera puede fijarse en esas pequeñas cosas que parecieran pequeñas, pero son tan importantes, es una persona a la cual hasta el mismo Satanás tiene vacaciones. Él dice, no tengo nada que hacer, porque es una persona que solita se condena a una perdición. Una persona que solita termina perdiendo todo lo que Dios le ha dado y termina obteniendo ganancias fáciles que no son realmente bendecidas por Dios, porque el dinero que se gana fácil no es un dinero que es bendecido por Dios, pero un dinero que se gana con esfuerzo, donde usted trabajó, donde usted la luchó, donde usted peleó, donde usted se esforzó, dedicó horas de su tiempo trabajando, en lo que sea que esté trabajando, no importa lo que sea que esté haciendo, así sea un trabajo que para la sociedad parezca un trabajo cualquiera, o pueda parecer un trabajo de alto rango, sea cual sea el trabajo, todos son importantes, igual de necesarios, igual de importantes, igual de llenos de bendición. No hay ningún trabajo mejor que otro, todo trabajo es digno, mire, es que bendice igual, de la misma forma. Tal vez unos más pagan más, en otros pagan menos, no sé, no importa. El asunto es que en todos pagan, pero es un esfuerzo que se implica para poder recibir eso, para poder ganar ese dinero. Por lo tanto, eso es bendecido. Así lo dice la palabra de Dios, así es esto, hermano. Dios no va a bendecir y ni va a prosperar al vagabundo, porque esa es la verdad. Al que no hace nada, al que está de brazos cruzados esperando que todo le caiga, que todo le llegue. No, hermano, esto no es así. Si usted no busca hacer algo para obtener y para traer las cosas de Dios también, nunca le va a llegar nada. Hay que pensar en grande. Hay que pensar que Dios te puede bendecir, pero también hay que buscar activar esas bendiciones de Dios, moverse, ordenar la vida para que ahora sí, a través del orden en Dios, ahí Dios empieza a trabajar, ahí Dios empieza a hacer y empiece a bendecirte en gran manera. Así es con la sabiduría igual. ¿Quieres que Dios te dé la sabiduría? Bueno, pídesela, pero también busca cómo activar esa sabiduría. ¿Cómo? Leyendo la Biblia. Lea la palabra de Dios. Lea la Biblia y vea la cantidad de promesas, la cantidad de mandamientos, de versículos, de oraciones, de cosas que vienen en la palabra de Dios que te enseñan a cómo vivir prácticamente una vida de forma correcta, de una vida en la que nunca te va a ir mal siempre y cuando estés sujeto a la palabra de Dios. Déjame decirte, ahí está la clave, es el manual, es nuestra guía, es el libro de los libros. La Biblia es importante, es la palabra de Dios, la que muchos hoy en día los domingos en la iglesia ya ni la llevan porque la tienen en el teléfono. Y no está mal, pero ya ni siquiera la utilizan, ni la abren, ni la tocan. Cristianos que ni siquiera, si no es porque no van a la iglesia, ni la abren y está ahí empolvándose. Nada hace una Biblia ahí empolvada, sin usarla, sin manipularla, sin leerla. La Biblia es para leerla, para adquirir esa sabiduría. Salomón personifica la sabiduría como una mujer que embellece y honra a quien la ama y la abraza. Así es que si tú decides decides abrir tus brazos para recibir esa sabiduría, vas a ser honrado y vas a ser bendecido con cosas poderosas que acabamos de leer. La sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. La prioridad número uno en la vida del creyente debe ser entender y aplicar la palabra de Dios en todo, siempre. Recibir esa sabiduría de Dios para saber actuar de forma correcta y no terminar ahí cayendo en ideas tontas
incorrectas y mentiras y engaños de Satanás, pensando que porque puede comprar ahí en los chances ya es bendición. Ay, hermano, no. Cuando no hay un esfuerzo, cuando no es plata realmente bien ganada, porque le guste a quien le guste, no es dinero bien ganado. O sea, no. Punto, así de sencillo. Ahí sí, hay empresas y gente haciendo cosas para efectuar eso, ¿verdad? Esa caída de suerte, porque es eso, es una caída de suerte. Sí, pero usted no sabe el montón de cosas en las que se está metiendo y con qué usted se está implicando como le digo, depender de la suerte, para que un número con otro número y que, bueno, una persona y, bueno, un montón de cosas más que si usted tan solo se fijara y se diera cuenta, saldría huyendo de un solo de eso. O sea, de verdad se lo digo. Entonces, hay que tener mucho cuidado y hay que estar alertas y atentos con lo que es correcto para poder seguirlo haciendo y con lo que es incorrecto para dejar de hacer. Porque recuerde, todo lo que no agrada a Dios, que no es bueno de parte de nosotros, es pecado. Y el pecado, ya sabemos, es todo aquello que hacemos, decimos, hacemos, vemos, oímos, todo que no le agrada a Dios, que no le gusta al Señor. La sabiduría es una inversión que siempre da fruto. Ignorarla es prácticamente vivir una vida de pobreza espiritual. Y usted quiere vivir una vida de pobreza espiritual donde nunca madure, donde nunca crezca, no tengo una madurez espiritual, no tengo una madurez física. No, hermano, yo no sé usted, pero yo no. Yo quiero avanzar, quiero crecer, quiero madurar, quiero prosperar, quiero cada día poder adquirir más conocimiento, más aprendizajes de parte de Dios y poder aplicar su palabra, que eso es lo más importante. Más que al final, obvio, por encima de los aprendizajes que pueda adquirir, de las cosas que pueda entender y darme cuenta, mis ojos ser abiertos también, más que todo siempre vivir una vida de relación con Dios donde lo honre, donde lo ame y donde le sirva, para que así pedirle al Señor, Señor, dame más sabiduría y poder ser de agrado para Él. Eso es lo que buscamos y eso es lo que nos habla Proverbios a través de estos otros 4 capítulos, ¿verdad? Al que la adquiere es inteligente. No se aparten de las razones de mi boca, no la dejen, porque la sabiduría nos va a guardar. ¿De qué? Del peligro. ¿Nos va a guardar de qué? De la incredulidad. ¿Nos va a guardar de qué? De la imprudencia. ¿Nos va a guardar de qué? De la persona que es insensata, de la persona que es imprudente, de la persona que no es sabia, de la persona que actúa a la primera. De eso es lo que nos va a guardar. Por eso es que hay que amarla, que hay que conservarla. La sabiduría nos adquiere, o sea, y así todas las posesiones adquirimos inteligencia. Si la engrandecemos, ella nos va a engrandecer, nos va a llevar por un buen camino, por un camino recto en donde vamos a ser bendecidos y nos va a ir bien. Ella nos va a honrar cuando la hayamos abrazado. Será un adorno de gracia a tu cabeza, corona de hermosura que se nos entregará. O sea, la vas a ver también como una joya, como una corona, como un adorno. Siempre el adorno, Proverbios lo hace ver como algo importante, como algo que destaca, como algo hermoso, que si usted lo guarda, quiere decir que para ti es algo realmente importante. Así debería ser la sabiduría. Bien, vamos a continuar. Vamos a leer ahora del verso 10 al verso 13 para avanzar. Verso 10 dice, muy bien, en Proverbios capítulo 4 dice, oye, hijo mío, y recibe mis razones, y se te multiplicarán, años de vida. Oiga, por el camino de la sabiduría te he encaminado, y por veredas derechas te he hecho andar. El verso 12 dice, cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si corrieres no te tropezarás. El verso 13 dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque esto es tu vida. Vea, vamos a leerlo igual desde el verso 10 al verso 13, pero vea lo que dice la nueva traducción viviente, NTV, vea, dice, nueva traducción viviente, hijo mío, escúchame y haz lo que te digo y tendrás una buena y larga vida. Yo no sé cuántos quieren tener una buena y larga vida, amén, yo quiero eso. Dice, te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas. Oiga lo que dice esta palabra. Cuando camines no te detendrán, cuando corras no tropezarás. Y dice, aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir, cuídalas bien porque son la clave de la vida. ¿Usted quiere saber cuál es la clave en la vida? Bueno, aferrarse a la sabiduría, a las instrucciones sabias, a las palabras sabias que te da Dios a través de una persona con mucho tiempo, con muchos años de edad, con mucho tiempo, que ha vivido, que ha tenido experiencias. La palabra de Dios, sobre todo, más importante que cualquier cosa y en la que usted puede adquirir sabiduría, aunque usted sea un joven, aunque usted sea un niño, no importa. Porque sí, los años de experiencia son importantes, pero también en la palabra de Dios usted puede adquirir sabiduría. Y se lo digo por experiencia. Porque yo soy una persona que desde que nací, yo he nacido en el Evangelio. Yo desde que nací en el Evangelio, gracias a Dios.
O sea, desde pequeño voy a la iglesia, mis papás me formaron, me criaron, me enseñaron la palabra de Dios, etcétera, etcétera. Algo que yo agradezco, la mejor herencia que ellos me pudieron haber dejado. De verdad que sí, sin lugar a dudas, ni lo material ni nada más que la palabra de Dios y el poder servirle y entender en lo que hoy estoy, que es lo mejor que hay, de verdad. Nada se compara a esto porque no es ni una religión, es una relación con Dios. Pero a lo que voy es que, aunque yo nací en el Evangelio, no he tenido experiencias en el mundo como otras personas las han tenido, yo sé de qué se trata, porque la palabra de Dios me lo enseña. Y por eso es que hay gente que me dice, Isaac, ¿cómo sabe usted tantas cosas del mundo si usted nunca estuvo en el mundo? Parece que más bien estuvo en el mundo. Y yo le digo, es que no es que estuve en el mundo, es que la palabra de Dios me enseña. Y a través de la palabra de Dios agarro una sabiduría que para gloria y honra de Dios que utilizo para guardarme y para entender que todo lo que es del mundo nunca me va a beneficiar, que si no más bien me va a alejar y me va a apartar de Dios, que me va a destruir, que aunque el pecado venga y se presente hermoso, por dentro es destrucción, es corrupción, es destrucción completa y plena. Eso es que lo que he entendido gracias a Dios a través de la palabra de Dios. O sea, se fija, se puede dar cuenta de lo que le estoy diciendo. Sí, a través de la palabra de Dios uno puede adquirir sabiduría, aunque no tenga muchos años de vida, aunque si acaso solo tenga, por ejemplo, yo 18 años en este momento. Estos versos del 10 al 13 nos hablan de lo importante que es caminar por el camino correcto, por el camino de rectitud, como decía estos versículos, por ese camino es el que te he enseñado, el de rectitud, por veredas derechas te he hecho andar. Siempre la derecha es como lo correcto, siempre la Biblia es así, para que usted pueda entender. Siempre se ha visto en la parte derecha como lo que es correcto, la parte izquierda como lo que es incorrecto. Si usted está yendo por la izquierda, usted está desviando, usted está yendo por un camino correcto, incorrecto, perdón, por un camino que no es recto, que tiene ondulación, que tiene, no sé, o sea, un camino que no es por el que Dios quiere que vayas. Pero por el camino derecho, por el camino diestro, por el camino de la derecha, es el camino por el de Dios, por el camino correcto, por el camino de rectitud, por el camino que aunque tiene no es un camino fácil, porque no es un camino fácil, pero es el camino por el que debes estar yendo. ¿Me explico? La palabra camino en hebreo es derek. Se lo voy a poner igual para que lo tenga. Camino, derek. Vamos a ver. En hebreo, ¿verdad? Camino, derek, D-E-R-E-K, con K al final. Derek como suena con K. Y como le digo, en, ¿cómo se llama? En hebreo, ¿verdad? Derek, ve, camino, hebreo. Ahí está, muy bien. D-E-R-E-K. Ok, ahora bien, camino representa no solo un sendero físico, sino un estilo de vida y dirección moral que el hombre o que el ser humano esté llevando. En efecto, o sea, si usted está siendo una persona que está viviendo una vida de desobediencia, que usted está haciendo lo que le dé la gana, usted no está siendo obediente a sus padres, que los tiene vivos, digamos, poniéndolo en ese ejemplo, ¿verdad? O bueno, a la autoridad que usted tenga puesto, usted no está siendo obediente a la autoridad que le han puesto. Por ejemplo, usted está en la calle y anda haciendo vandalismo, anda consumiendo drogas, anda atacando a la gente y asaltando personas y está viviendo una vida en contra de la ley, por ejemplo, de la policía y de las autoridades que Dios ha puesto en este país. O sea, en fin, lo que quiero decirle es, si usted anda viviendo una vida de deshonra, de desobediencia, de rebeldía, de concupiscencia, de hacer lo que me dé la gana, del secularismo, de tantas cosas que podríamos mencionar, mire, ese es su estilo de vida, ese es su camino moral, ese es el camino por el que usted está yendo. Eso quiere decir, el estilo de vida y la dirección que usted está tomando, que es una dirección desviada, una dirección que está yendo por la parte izquierda, no por la derecha. Un camino no de rectitud, todo lo contrario, un camino de ondulado, un camino desordenado, no un camino ordenado. Pero si usted es una persona que está siendo obediente a sus padres, está siendo obediente a su profesor, está siendo obediente a su jefe en su trabajo, está siendo obediente a las leyes a los policías, a las leyes, al presidente, a todas las autoridades que Dios ha puesto y ha delegado aquí en la tierra, pues usted está yendo por un camino de rectitud, por el camino derecho, por el camino correcto, por el camino que Dios quiere que nosotros vayamos, por el camino que Dios dice en la palabra que debes ir, ahorita que lo acabamos de leer aquí en Proverbios, ¿verdad? Entonces ve lo importante que es esto, o sea, todo depende del estilo de vida que estés teniendo, de cómo te estés manejando, de por cuál camino es el que tú estás yendo o no estás yendo. Salomón promete que quien ande por el camino de la sabiduría tendrá pasos firmes y no va a tropezar. O sea, y eso es lo que nos está diciendo. Si tú vas por el camino de sabiduría, vas a tener pasos firmes y nunca te vas a caer. Y yo no sé cuánto no les gustaría no caerse, o a cuánto les gustaría ser bendecidos con larga vida. Bueno, ¿quieres tener larga vida? Camina por el camino justo, por el camino recto. Y ahí eso implica ser obediente a tus padres. Y hay un mandamiento que dice que si somos obedientes y honramos a nuestro padre y a nuestra madre, dice que larga vida nos dará, dice el Señor. Un mandamiento con promesa.
Usted quiere tener larga vida, honre a sus padres, honre a sus autoridades, honre al pastor, a la pastora que Dios puso en su iglesia, honre a los policías, al presidente, al profesor, sea que esté en la escuela, en la U, en el colegio, honre al jefe, en el trabajo que esté, aunque el jefe le caiga mal, aunque usted no le guste mucho el trabajo en el que esté, honrelos igual, respételos, aunque usted no le parezca, porque hay autoridades que están puestas, honrelos igual, porque si están puestos es por algo. Hay gente que se queja de presidentes, por ejemplo, de cualquier país, un ejemplo. No, por ejemplo, ya usted sabe, por ejemplo, el presidente de Venezuela, que no voy a decir el nombre, cada quien ya sabe quién es, ¿verdad? Pero hay gente que se queja y dice, es que este presidente que, gente de aquí que se queja que no es de ahí. O sea, y gente de ahí misma que se queja, por supuesto, porque están siendo afectados, ¿verdad? Por las decisiones que ha tomado ese gobernador, ese presidente, ¿verdad? Pero vea, yo le voy a decir una cosa, sea como sea, no es nuestro deber estar cuestionando porque Dios lo puso como autoridad. Usted nada más ore para que Dios le ayude y le dé sabiduría para tomar las decisiones correctas y las decisiones adecuadas, porque si Dios lo quiere como autoridad es por algo. Y Dios lo va a tener hasta donde Él quiera, porque Dios es el que pone y quita reyes, mensaje que compartí ayer. O sea, Dios pone las cosas, pero también Dios quita. Y si Dios quita es por algo, por alguna razón, es por su voluntad, porque la voluntad de Dios es perfecta, es buena, agradable. Así es que así de sencillo y así también aplica. Aplica también con las autoridades, con la gente de alto mando, de eminencia que podemos ver hoy en día. Sí, claro que aplica también, por supuesto. En los presidentes, todo, de las naciones grandes, de las potencias y aún de las naciones, de todo, desde América hasta Europa, Asia, todos los continentes, África, en todos están porque Dios así lo ha permitido. Y punto. Y al que está y Dios lo quiere quitar, lo va a quitar. Y al que no quiere quitar todavía, no lo va a quitar, simple y sencillamente. Es como alguien que decía un día, ¿por qué es que este presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a quedar reelecto? Y bueno, Dios sabrá. Y gente que es, bueno, hasta se cuestionaba un montón de cosas y todo, y hablaba de esto y aquí, que ya, bueno, mire, no podemos, como yo le decía en el mensaje de ayer, no podemos refutar, no podemos cuestionar lo que Dios hace, porque lo que Dios hace es perfecto. ¿Quiénes somos nosotros para venir y decirle a Dios qué hacer y qué no hacer? Cuando Él sabe lo que hace y lo que no hace. No somos nosotros quienes para decirle, siempre lo que Dios va a hacer es perfecto, es lo mejor, es para darte un bienestar, un fin, una esperanza, para el fin que esperáis, dice Jeremías 29:11. Entonces, confía en el Señor, punto. ¿Cómo nos cuesta, verdad, confiar en el Señor? Pero es importante. El verso 13 de Proverbios 4 nos dice, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo, porque eso es tu vida prácticamente. Y aquí la palabra vida no es solo una existencia biológica, sino plenitud y propósito. Vivir más que solo estar respirando, más que solo poder moverme, poder, gracias a Dios, porque aunque usted lo vea, lo tome como risa, pero el poder ir al baño, el poder ir a hacer mis necesidades, el poder comer. Hay gente que tiene que necesitan de un tubo, de aparatos para poder expulsar sus necesidades. Y usted está, gracias a Dios, aquí respirando, está aquí moviéndose, está aquí, que abrió sus ojos desde que se levantó. Y mucha gente malagradecida que no agradecen a Dios por esas cosas. Y no están viviendo una vida como deberían vivirla aunque la estén viviendo. Y usted me dirá, ¿cómo es eso de vivir la vida aunque yo no la esté viviendo? Porque hay gente que está así. Hay gente que se despierta y desde que se despiertan van y viven una vida de rutina, una vida ordinaria, una vida monótona. Voy, trabajo, vengo del trabajo, me acuesto. Me levanto, trabajo, vengo del trabajo, no vengo a hacer nada más que descansar y me acuesto. Y viven la vida y el día, y se van pasando los días, los meses, los años, así. Hermano, hay que vivir la vida, pero vivirla. O sea, vivirla ya el tema de, bueno, disfrutar, de compartir con la familia, de valorar lo que Dios le ha dado y de buscar de Dios primeramente en todo tiempo para que todo lo demás sea añadido a su vida. Adorar a Dios ante todo, servirlo, mire, tener plenitud, tener propósito, saber a qué Dios nos ha llamado, cuál es el propósito, el llamado que Dios ha puesto. Si usted no sabe cuál es el propósito y el llamado que Dios ha puesto en tu vida, pídaselo a Dios, empiece a pedírselo. Yo no sabía cuál era mi propósito ni mi llamado. Hoy en día ya lo sé, pero fue por qué, si no fue hasta que se lo empecé a pedir al Señor. Yo le dije, Dios, dame ese propósito, dame ese llamado, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y Dios me lo dio, Dios me lo reveló. Porque yo no entendía, yo no sabía. Escuchaba un montón de pastores y un montón de personas que hablaban del llamado, de lo importante que es saber el propósito de Dios. Y yo empecé y yo dije, ¿qué es eso? Y le empecé a pedir a Dios. Y se lo pedí al Señor. Y yo, Señor, dame. A ver, ¿cuál es ese propósito? ¿Cuál es mi llamado? ¿A qué es lo que tú tienes para mí? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y ahí fue cuando Dios me lo reveló. Entonces, por eso es importante que usted lo pueda hacer. Bien, creo que queda claro. Verso 14 al verso 19. Vamos a continuar. Igual, nos devolvemos a la Reina Valera.
verso 14 al verso 19, ahí lo puede, ok, ya quedó claro la palabra Derek, camino en hebreo. Muy bien. Proverbios 4:14 dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer alguno. Porque comen pan de maldad y beben vino de robos. Verso 18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Aleluya. El verso 19 dice, el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Vamos a leerlo igual en Nueva Traducción Viviente. Ahora, Nueva Traducción Viviente, verso 14 al verso 19. Muy bien, Nueva Traducción Viviente, lo tenemos, ok, dice NTV, no hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos, ni se te ocurra, no tomes ese camino, aléjate de él y sigue avanzando. No, pues las personas malvadas no pueden dormir sin hacer la mala acción del día, no pueden descansar sin antes hacer tropezar a alguien. Dice, se alimentan de la perversidad y beben el vino de la violencia. El camino de los justos es como la primera luz del amanecer que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Interesante. Y el verso 19 dice, pero el camino de los perversos es como la más densa oscuridad. ¡Wow! Ni siquiera saben con qué tropiezan. ¡Oh, Padre! Vamos a leer el verso 18, Proverbios 4:18, pero ahora en traducción, lenguaje actual, TLA. TLA. Lo tenemos, TLA, ahí está, perfecto, Proverbios 4:18. La vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana. Va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. Y oiga, fíjese lo que dice el verso 19. La vida de los malvados es todo lo contrario. Es como una gran oscuridad donde no saben ni en qué tropiezan. Ay, padre. Vea, me encantó, es curioso. Proverbios 4:18 me encantó en traducción lenguaje actual. Y Proverbios 4:19 me encantó en Nueva Traducción Viviente, en NTV. O sea, es que vea bien. Vea qué interesante. Por eso le digo, porque es que por eso es importante usar varias versiones a la hora de estudiar la palabra de Dios. Usted la palabra de Dios tiene que estudiarla con una concordancia, con un glosario, con varias versiones. Tiene que tener, leerla, ¿verdad? Y profundizar muchas cosas, ¿verdad? Pero vea, me gustó Proverbios 4:18 en TLA. Vea, la vida de los hombres buenos brilla como la luz de la mañana, va siendo más y más brillante hasta que alcanza todo su esplendor. Pero Proverbios 4:19 me gustó no en TLA, sino en Nueva Traducción Viviente. Vea lo que dice, es interesante. Dice, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, no, perdón, verso 19 era. Ajá, lo dejé en el 18. Sí, de NTV, que fue el que me gustó. Pero el camino, oiga, de los perversos es como la más densa oscuridad. Me gusta cómo utiliza la palabra densa. Dice, ni siquiera sabe con qué tropiezan. Ay, Padre. Y es tremendo. Yo creo que queda claro, ¿verdad? Pero aún así vamos a profundizar en ello. Aquí hay una advertencia clara, hermano. Una advertencia contra el camino de los malos, contra el camino de los injustos, de los impíos. Dice, no entres por la vereda de los impíos, decía Reina Valera, ni vayas por el camino de los malos. Aquí dice, no sigas el caminar, no des los pasos que da la gente de pasos malos. Salomón no solo dice, no imites, sino dice, no entres. Evitar el primer paso es crucial porque el pecado es progresivo. Usted empieza con una cosa y después termina fracasando. Usted puede empezar con poquito. Alguien puede decirte, vamos, no pasa nada, no va a pasar nada. Después se arrepiente y ya está. Ay, mi hermano, gente ignorante que piensa que viviendo una vida donde me arrepiento, donde hago lo que me dé la gana, me arrepiento. Hago lo que me da la gana, me arrepiento. Vuelvo a hacer lo que me dé la gana y me arrepiento. Ya están viviendo una vida en donde van a ser salvos. Eso no es así, hermano. Con Dios nadie juega, de Dios nadie se burla. Y si usted piensa que va a poder vivir una vida así, tarde o temprano vas a caer en una oscuridad tensa en la cual vas a tropezar y no vas a saber ni con qué es lo que estás tropezando. Esa es la persona, ese es el ejemplo de alguien que no camina con sabiduría, de una persona que decide caminar con la gente malo, que decide, oiga bien, juntarse con personas que van a destruir su propósito y su llamado. Sí, en efecto, hay personas que pueden destruir tu ministerio, que pueden destruir el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Por eso es que tienes que tener cuidado con la gente de la que te estás rodeando, con la gente que estás hablando, con la gente que estás compartiendo tu tiempo. Porque sí,
Las malas compañías corrompen las buenas costumbres, dice la palabra de Dios. Así es que hay que tener cuidado. No entres, no le des cabida al pecado. En el momento en que le decidamos dar cabida al pecado, entra a nosotros y hace que caigamos y que entremos en un lago de desesperación, en una cueva oscura en donde usted no sabe en dónde usted está, en donde usted está sin protección, en donde usted está sin dirección, no tiene un norte, no sabe a dónde ir porque no puede ver a dónde está yendo. Y un ciego no puede guiar a otro ciego. Por más que venga otro amigo, amigo que dice que te va a ayudar y que no quiere lo malo para ti, pero al final te termina adentrando a que tomes una cerveza o a que tomes un cigarrillo o a que vayas y frecuentes clubs nocturnos en donde lo único que hay obviamente va a ser prostitución, porque no va a ser un lugar en donde van a estar adorando a Cristo y donde va a estar gente arrollada. Obviamente es un lugar en donde va a estar invitándote cualquier mínima mujer que haya ahí con poca ropa a que tengas sexo con ella, a que tengas relaciones ilícitas, a que termines cantando y ahí termines en depresión, profundizado por el alcohol y la drogadicción. Hermano, obviamente tenemos que tener cuidado, tenemos que evitar imitar estas conductas incorrectas, no entrar, ni siquiera mezclarnos. ¿Entiende por qué es tan importante el tener cuidado con las personas que nos rodeamos? Hay una palabra que yo voy a compartir, pero la voy a compartir la otra semana, porque mañana voy a compartir pero una reflexión corta, si el Señor lo permite, que es la que corresponde para esta semana, porque ya esta semana compartí 2 predicaciones, ¿verdad? Entonces, de las largas me refiero, falta una reflexión corta y con esto terminamos esta semana. Ya hasta la otra semana, si el Señor lo permite, voy a compartir una reflexión que es de las listas de personas de las cuales tenemos que tener cuidado y tenemos que evitar. Va a ser algo poderoso, no te lo pierdas. Sé que va a bendecir tu vida, así es que no te lo pierdas. Va a ser algo hermoso y eso es importante. Por eso enfatizo tanto, por eso la palabra de Dios nos enfatiza tanto que hay que tener cuidado en efecto con quién usted se rodea. Porque con lobos anda, aullar aprende. Y eso sí es así, es cierto. Y mentira que usted diga, no, no, yo me puedo juntar con esas personas, pero yo no voy a hacer lo que ellos hacen. ¡Ah! Tarde o temprano, mi chiquito, terminas cayendo en lo mismo. Por eso es que tienes que cuidar y mejor juntarte y mezclarte con gente que edifique, con gente que valga la pena, con gente que tenga sabiduría de Dios. Los impíos aquí se describen como personas que viven para hacer tropezar a otros. ¿Y a ti te gustaría ser una persona que haga tropezar a otros? Te lo pregunto seriamente y quiero que me contestes sinceramente. ¿Te gustaría ser una persona que haga tropezar a otros? ¿Ser una persona impía, una persona injusta, una persona que haga las cosas malas siempre? No, ¿verdad? Una persona que no puede avanzar, que siga estancada por estar en el mal, ¿no? ¿Verdad que no? Entonces tienes que tener cuidado. El contraste final es sencillo. El justo vive en luz creciente, mientras que el impío vive en tinieblas. El justo camina con una luz que lo va a guiar, no va a tener con qué caerse, no va a tener con qué tropezar, pero el impío va a vivir en tinieblas y va a caer tarde o temprano con lo primero que se le salga. Y yo le pido a Dios, y yo, es más, le invito, levante su mano y dígale, Señor, yo te pido, Padre Celestial, ayúdame a poder ir en aumento como la luz de la aurora cada día para poder avanzar, para poder caminar. Aleluya. La luz de la aurora simboliza el crecimiento progresivo en santidad, en claridad espiritual, que usted pueda tener claridad espiritual, que usted pueda ver, que usted pueda vivir una vida santa como Dios manda. Porque sin santidad, yo le voy a decir una cosa, nadie verá al Señor. Santidad no es perfección, repito, y siempre lo va a seguir repitiendo hasta el día que Jesucristo venga por su iglesia. Santidad es vivir apartados ¿de qué? Del mundo, apartados para Dios. Yo no soy una persona del mundo, por lo tanto yo no me mezclo con el mundo. Que usted puede ir a un cine, o sea, no seamos religiosos tampoco, claro. O sea, usted puede frecuentar un cine, no tiene nada de malo, o sea, ahora bien, revise qué películas está viendo, ¿verdad? También porque hay contenido que no edifica y que si no edifica, ¿para qué verlo? Mejor nada pierdo con no verlo a que verlo y que al final me haga a mí querer imitar conductas de personajes de película, porque hay gente que lo hace, o querer, o llevarme mensajes que al final son mensajes distorsionados que ahora, hoy en día quieren meter en la industria del entretenimiento y de todo. O sea, porque no se fíe, ¿no? El mundo está siendo gobernado obviamente por el príncipe de tinieblas y hay toda una influencia y un sistema demoníaco de Satanás. Y usted tiene que tener cuidado con eso y aprender a discernir y pedirle ayuda a Dios, hasta cuidar lo que sus hijos ven. Hoy en día ya no se puede fiar ni de las fábulas que parecieran fábulas de niños que al final meten hasta mensajes de doble sentido, mensajes subliminales. Hay que cuidar con todo ahora. Vea, ya estamos advertidos, tenga cuidado porque hay gente que busca meter el mal en la inocencia. En la inocencia se está metiendo el mal. Así es que cuidado, que Dios nos permita crecer como la luz de la aurora, pero en vida de santidad, si no de lo contrario no.
O sea, apartados del mundo por Dios. Usted puede ir a un estadio, usted puede ir a un cine, usted puede ir a una plaza, puede ir al parque, claro que sí, usted puede hacer actividades con sus amistades, pero hágala sana, de manera sana, buscando adorar. Es más, invite a sus amigos a una iglesia, invite a sus amigos a hacer cosas de Dios. Qué feo es una persona que solo piensa en el fútbol, que cuando te habla solo te habla de fútbol, que cuando te habla solo te habla de deportes, que solo te habla de salir, de fiestas, te habla de cualquier cosa menos de Dios. No es feo. O sea, pero qué lindo una persona que te hable de Dios, que te invite a buscar de Dios, que te invite a orar, que te invite a leer la Biblia, a adorar. Eso sí es una persona y es una amistad que usted tiene que cuidar y que debe de valorar. No una persona que te lleva al mal. Una persona que te ama es una persona que te va a corregir, que te va a direccionar, que te va a acercar más a la palabra de Dios. Y esas son las amistades que hay que cuidar. Pero una persona que no te ama es una persona que te va a dejar allí haciendo lo que tú quieras, que no te va a corregir, que más bien te va a felicitar por las cosas malas que estás haciendo, que se va a alegrar que cuando te ve que te va mal, que no te va a invitar a ir a la iglesia ni a Dios, sino más bien al mundo, a las fiestas, a todo lo podrido y lo cochino que está el mundo, porque así es, y toda la influencia de demonios que pueden llegar. O sea, es que imagínense si pudiéramos ver la cantidad de demonios que hay alrededor de nosotros. La gente se volvería loca. O sea, imagínense, tan solo póngase a pensar en eso. Ver la cantidad de demonios que hay, porque hay una dimensión espiritual que no podemos ver, pero que está, de demonios y de ángeles que están alrededor. Por eso es que hay que tener cuidado. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, no es un tema de las personas, pero sí tiene que cuidar las personas con las que usted se junta, a los lugares que usted visita. Ay, dígame amén, o algo, no sé, ayayay, dijo aquel. De verdad, o sea, hay que tener cuidado con esto, porque todo eso influye, claro que influye, y hay lugares que están cargados de atmósfera para pecar, cargados de una atmósfera de maldad, de odio, de envidias, de celos, contiendas, de ira, de sexo, de muchas cosas que usted pueda imaginarse que van en contra de lo que Dios dice en su palabra, cargados para hacerte tropezar, para hacerte caer y meterte en una oscuridad de la cual no vas a poder salir si no es con la ayuda de Dios, si no es que acudes al Señor. Entonces mejor aléjate. El sabio ve el peligro y se aparta. El sabio ve el peligro y huye. El que no, el que es necio, el que es ignorante, el que es testarudo, el que es majadero, se va a quedar ahí, va a seguir y tarde o temprano va a caer. Y ahí sí va a ocupar ayuda, ¿verdad? Después de que ya padeció y pasó. Por eso es mejor prevenir que lamentar. Tener cuidado antes de que las cosas sucedan y evitar. Vamos a leer ahora del verso 20 al 27. Esto es interesante y es poderoso. Yo espero que le esté bendiciendo como me bendijo a mí. Ok, Proverbios 4, capítulo 20. Ahora lo vamos a leer nuevamente, Reina Valera, para avanzar. Y del 20 vamos a leer hasta el verso 27. Que, por cierto, con esto terminaríamos. Proverbios 4:20 dice: Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Verso 22 dice: Porque son vida los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. El verso 23 dice: Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida. El verso 24 dice: Aparta de ti la perversidad de la boca y aleja de ti la iniquidad de los labios. Oh Dios, tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes por delante. El verso 26 dice: Examina la senda de tus pies y todos tus caminos serán rectos. Y el verso 27 finalmente dice: No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. En efecto, hay que tener cuidado en el camino en que estamos caminando, por el camino por el que estamos yendo. Sí, en efecto, hay que tener cuidado. En efecto, hay que revisar qué pasos estás dando. Si estás yéndote por el camino de Dios o por el camino que no es el camino de Dios, en efecto, hay que revisar. Hay que tener cuidado porque puede ser peligroso. Y hay personas que están pensando que están caminando por un camino correcto, por un camino de Dios y no es realmente el camino de Dios. Tienes que siempre pedirle a Dios que te ayude. Siempre tu oración debe ser: Dios, ayúdame a caminar por el camino que tú quieres que yo camine, no por el que yo quiera, sino llévame a tu camino. Y como lo leímos, sobre toda cosa guardada, guardar nuestro corazón porque de él emana vida. Corazón en hebreo es lep. Se lo voy a colocar para que lo vea igual. Lep, L-E-V. La palabra corazón. Mire, L-E-V en hebreo. Ok, vamos a encender. Ok. Ahí está, corazón, lep, L-E-V, así como suena en hebreo. Así es corazón. La palabra corazón hace referencia, obviamente, sí, a lo que tenemos aquí en el cuerpo, el órgano que nos permite poder vivir, poder existir prácticamente, y sin el corazón no hay vida. Que está aquí, que es el del tamaño de un puño, más o menos, como del puño cerrado. Así es como el tamaño de tu corazón, ¿verdad?
Y bueno, muchas cosas más que cualquier médico o experto en el área de la salud me va que va a saber más de este tema, ¿verdad? Porque yo no sé, yo en tema de salud sí, ahí detrás del palo, ¿verdad? Pero bueno, el corazón como tal, que no es el que nos permite vivir, que no es el que nos permite existir, etcétera, etcétera. El corazón representa en el hebreo el centro de la voluntad, los pensamientos, las emociones, las decisiones. Por eso el corazón es tan importante y por eso es que hay que tener cuidado con el corazón, porque también el corazón tiene sus cosas. Guardar el corazón significa proteger la mente y el interior de las influencias corruptas. O sea, protegernos de toda influencia que no es buena, de toda corrupta. La palabra corrupción es aquello que ha sido manipulado y tergiversado de acuerdo a la conveniencia de un hombre que fue el que hizo esa manipulación. ¿Para qué? Para engañarte con algo que no es correcto. O sea, se da una ley y esa ley tal y como se da es como debe cumplirse, pero al hombre, a su propia conveniencia, cambia. O sea, sacan un texto fuera de contexto para hacer un pretexto. Así de sencillo. La apostasía, la corrupción, mire, lo que se ha desviado, el secularismo, ¿cómo se llama esto? Las sectas y un montón de cosas que se han desorientado y se han salido de lo que realmente y verdaderamente enseña la palabra de Dios. Y muchos porque es donde hace falta el Espíritu Santo de Dios. Iglesias inclusive, en donde hace falta el Espíritu Santo de Dios y por eso se ha llegado a caer en estas costumbres equivocadas. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado. El corazón hay que guardarlo. El mensaje, estos pasajes del verso 20 al verso 27 de Proverbios capítulo 4, nos habla de tres áreas prácticas para hacerlo. Una es por la boca, tener palabras limpias y rectas. Usted tiene que tener cuidado con lo que usted habla. La lengua tiene poder, para tanto como para bendición como para maldición, tanto como para vida o como para traer muerte. Usted puede dañar a una persona con su boca. Hay gente que dice, yo no lo daño físicamente, pero la estáis dañando con la boca, peor aún. Las palabras pegan más fuerte todavía, pesan más, duelen más todavía. Tiene que tener cuidado con lo que usted hable y sale de su boca. Por eso es que usted tiene que pedirle al Señor, ayúdame para hablar lo que tengo que hablar y hasta donde tengo que hablar y no hablar tonteras. Si voy a hablar tonteras, mejor que no hable nada. Así de sencillo, hermano. Mejor quedarse callado. A veces es más sabio callar que estar hablando. Que la persona que dice, es que yo digo las verdades en la cara, yo hablo aquí, hablo allá, mejor es más sabio quedarse callado en muchas ocasiones para evitar problemas, para evitar un montón de cosas, para evitar decir una tontera que después usted va a lamentar que le dice a alguien o que le dijo alguna cosa o algo. Siempre dirigido obviamente a otra persona, porque siempre cuando hablamos se ocupa de un emisor y de un receptor, de alguien que te va a escuchar lo que le estás diciendo si eres el emisor o al revés, de tú que eres el que vas a escuchar si tienes alguien que te va a emitir un mensaje. Me explico, se ocupan dos personas mínimo para poder crear una conversación, dos, tres, ya de ahí pueden haber cinco, una multitud, etcétera, etcétera. Pero el asunto es, usted tiene que cuidar, sea una, sean cinco, sea 1000 personas lo que usted habla y sea en el lugar que sea dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en cualquier lugar. Porque no solo se trata de hacer la vida espiritual en la iglesia, ¿qué pasa afuera? Usted los cristianos pensamos que solo la iglesia y solo en la iglesia hacemos bien. Y después en mi trabajo trato mal y basureo a mi compañero. Alguien me cayó mal, lo maltrato. En mi familia todos son basura. Afuera, no. Hay que buscar hacer lo que se hace dentro de la iglesia también fuera de la iglesia. Porque si no, entonces de nada sirve. Estamos siendo hipócritas. Solamente estamos aparentando una vida que realmente no estamos llevando. Entonces hay que tener mucho cuidado. Cuide sus palabras, cuide su boca, cuide lo que usted habla, porque lo que usted habla va a determinar también lo que una persona puede llegar a creer, puede llegar a pensar de usted, puede darse a ver y a conocer lo que usted es para otra persona y representa. Tenga cuidado, hay gente que está viendo lo que usted hace. Dos, cuide los ojos. Mire siempre hacia adelante, con visión enfocada, no se desenfoque, no se deje llevar por las distracciones del mundo, vea lo que Dios le ha puesto, el propósito, como le decía, el llamado, lo que Dios tiene para ti, no vea las distracciones, no vea las tonteras, no vea todo aquello del mundo que te quiera alejar, que te quiera apartar, que esa venda sea quitada por el poder del Espíritu Santo de Dios, de toda persona que no está viendo lo que Dios quiere que vea. Y tres, cuidar los pies, los pasos que tú das, andar por caminos firmes y rectos, no por caminos desviados y equivocados. Cuando tú haces estas tres cosas tan importantes, cuidas tu corazón, porque de él están todo. De él está, como le dije, voluntad, pensamientos, emociones, decisiones. Y ahí es donde hay que tener cuidado, ahí es donde hay que renovar la mente y todo, porque de la mente te va a llevar a un pensamiento, a una emoción, esa emoción te va a llevar a una decisión y esa decisión a una acción. Así es que tienes que tener cuidado, desde ahí empieza todo, hermano. Usted tiene que cuidar todo lo que usted ve, lo que usted hace, lo que usted escucha, lo que usted habla, todo tiene que cuidarlo, todo. No es religión, es una persona que ha entendido que tiene que agradar a Dios en todo lo que hace.
y por lo tanto se cuida porque puede lastimarse a sí misma así como lastima a otras personas también. Así es que si el corazón está sano espiritualmente, todo lo demás en la vida se ordena. Y yo creo que a usted le gustaría tener una vida ordenada, ¿cierto? Una vida sana. A mí me gustaría, y de hecho que yo le pido al Señor que así sea. Pues bueno, la única forma y la única clave está en eso. Lo acabamos de leer en Reina Valera, lo leímos ahí, es la clave, esta es la clave, lo leímos, para poder vivir una vida correcta, una vida de rectitud, una vida justa. Atentos a las razones, dice, no se aparten tus ojos, guárdalas en tu corazón, porque son vidas que hayan medicina a tu cuerpo. El día que estés enfermo espiritualmente hablando, no solo una enfermedad física necesariamente, vas a tener estas cosas, estas palabras, estos dichos que debes guardar. Apocalipsis. Proverbios siempre nos invita a que guardemos estas cosas, a que las cuidemos, a que las metamos en tesoros donde el oro ni la polilla corrompen, donde ningún ladrón puede entrar a hurtar. Ahí es donde debemos guardar estas palabras y atesorarlas para que el día que las necesitemos las apropiemos y las hagamos, las pongamos en práctica. La Biblia no es solo para leerla y conocerla desde Génesis hasta Apocalipsis y saberse la Biblia, los 66 libros completos, libros los del Pentateuco, los de los poéticos, no, la Biblia sí, leerla y conocerla es importante, pero también ponerla en práctica, si no de nada sirve. Guardar nuestro corazón que emana vida. Aparta la perversidad de tu boca, aléjate de la iniquidad de tus labios, cuidado con tu boca, cuidado con lo que hablas, porque la boca puede ser perversa, este pequeño miembro, la lengua, mire, sin que no tiene hueso, es peligrosa, esa lengua puede consumir e incendiar todo un bosque entero. Es un pequeño fuego que se engrandece y puede ser peligroso. Que tus ojos miren lo recto, que tus ojos vean lo que tienen que estar viendo y no lo que no tienen que estar viendo. Que tus párpados se dirijan hacia lo que tienes por delante, no a lo que está atrás. Por eso siempre viendo lo que está por delante. Examinar la senda de tus pies, a ver si tus caminos están siendo rectos. Decir, yo me paro, me autoexamino y reviso. No estoy yendo por el camino que Dios quiere que vaya, entonces yo no voy a seguir caminando. Me quedo aquí, pero no me voy a mover hasta que yo vaya al camino que Dios quiere. Y no me voy a mover si Dios no va conmigo, como dijo Moisés, si tu espíritu, si tu presencia no va conmigo, yo no voy, pero si tu presencia va, yo iré. Así de sencillo, no desviarnos ni a diestra ni a siniestra, no apartar nuestro pie, o sea, de lo bueno, sino más bien apartarlo del mal. Eso es lo que nos invita la palabra. Si usted ve que está haciendo algo que no está bien, algo que está mal, apártese, pero si está haciendo lo bueno, no se aparte. Entonces, ¿qué nos deja capítulo 4 de Proverbios? Bueno, enseñanzas prácticas. La sabiduría es un legado que debe transmitirse de generación en generación. 2. Vale la pena pagar cualquier precio por obtener y alcanzar y conservar la sabiduría. 3. El camino del justo es como la luz de la aurora. Crece, se aclara y lleva a una plenitud y a una vida de santidad. 4. Evitar el mal desde su inicio es la mejor protección contra la caída. Y 5. Guardar el corazón es la clave para vivir en pureza y en propósito, cuidando lo que ves, lo que hablas y por dónde estás caminando. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado. La sabiduría no es un adorno, es una corona que te sostiene en el día de batalla. No basta con caminar, hay que caminar en la dirección correcta, hermano. Caminar por la dirección que Dios quiere que caminemos. Y si tal vez tú te has desviado, te has apartado, vamos a orar para pedirle al Señor que así nos ayude. Esta es la enseñanza a lo cotidiano que nos está dejando esta palabra hoy. Tal vez muchos se han desviado, tal vez muchos se han apartado y han empezado a caminar por un camino que no es el camino que Dios quiere. Que Dios nos ayude a caminar por el camino que Él quiere. Que Dios nos ayude a cuidar nuestra lengua, lo que habla, nuestros ojos, lo que ven, nuestros pies, los pasos por los que están yendo, si es el camino justo. Si no es el camino justo, que nos ayude a ir por el camino recto, por el camino justo. A entender que nuestro corazón es una fuente y si está contaminada, toda nuestra vida lo va a estar. Que la luz del justo no se apaga, solo brilla más con el tiempo. Que nos ayude Dios a crecer y a brillar y ir en aumento como la luz de la aurora. Hoy vamos a orar y vamos a pedirle eso al Señor. Yo creo que fue algo de gran bendición, fue poderoso este estudio bíblico, ¿cierto? Bueno, para mí lo fue y yo sé que para usted también. Así es que vamos a pedirle al Señor, vamos a orar y a cerrar este tiempo en oración. Cierra tus ojos y levanta tus manos. Dile al Señor, oh Padre, hoy vengo ante tu presencia. Señor Jesús, hoy vengo ante ti, Señor, pidiéndote, Padre Celestial. Hoy, pero antes de ello, Señor, quiero adorarte. Adora al Señor, adóralo, exáltalo. Él es el que vive y reina por los siglos de los siglos, el Rey de reyes y Señor de señores. No hay otro nombre igual, no hay otro Dios que se compare, no hay otro Dios poderoso, santo, alto, sublime, el que era, el que es y que ha de venir, el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos eres tú, Señor. Señor, yo te pido hoy que me ayudes.
Dame un corazón que ame la sabiduría más que cualquier tesoro, más que cualquier cosa. Ayúdame a entender que la sabiduría es importante, que la sabiduría es necesaria, que la necesito para poder avanzar, que la necesito para poder caminar por el camino recto, por el camino correcto, por el camino justo, Señor. Ayúdame. Ayúdame a guardar mi vida en pureza, a evitar el camino del mal, el camino del perverso y a caminar cada día más cerca de tu luz, Señor, de tu palabra para poder recibir esa sabiduría. Que mi boca, que mis ojos, dile al Señor, y que mis pasos reflejen que te pertenezco a ti, que soy tu hijo y que tú me amas, Señor. Ayúdame a poder compartir el legado de la sabiduría si lo tengo y no lo he compartido con nadie, que es importante compartirlo, que es importante, que es la mayor herencia que el ser humano puede tener y que se debe transmitir de generación en generación. Aleluya. Gracias, Señor, porque me has permitido entender que vale la pena, que todo precio, que todo esfuerzo, que todo sacrificio vale completamente cuando se trata de conservar la sabiduría, que es la que me va a ayudar, que es la que es medicina, que es la que me va a permitir avanzar cada día y cuando lo necesite está ahí para guiarme por el camino recto. Aleluya. Ayúdame a poder entender, Señor, que pueda aumentar, que pueda crecer como la luz de la aurora. Dile al Señor, Señor, que yo pueda crecer como la luz de la aurora cada día y brillar cada día más. Que se aclare esa luz y me lleve a una plenitud y a una vida santa, apartada del mundo para ti, para servirte, para amarte, para adorarte por la eternidad, Señor. Ayúdame, Señor, yo no quiero caer en el mal, sino ir con tu protección, ir con tu cuidado, Padre Santo, aleluya, y no practicar las prácticas malas e incorrectas del mundo y de las personas que andan en el mundo alejadas de ti, Señor. Ayúdame a cuidar con quien me rodeo, de las personas que están a mi lado, Señor. Ayúdame a juntarme y a mezclarme con personas que me bendigan, que me ayuden, que me permitan avanzar, que me permitan crecer, madurar, progresar. Yo quiero avanzar, yo quiero caminar, quiero ser una persona de bien, de bendición, que más bien sea una influencia para otros. No que me influencien a mí, sino que yo los influencie a ellos para traerlos a tu camino en Cristo. Aleluya. Ayúdame a poder guardar mi corazón, que es la clave, Señor, para vivir una vida pura, una vida con propósito, porque yo quiero vivir una vida con propósito. Ayúdame a cumplir tu llamado, a poder entender cuál es ese propósito y ese llamado. Si todavía no lo sé, Señor, dime, revélamelo. Díselo al Señor, revélame cuál es ese propósito para mi vida, ese llamado que quieres traer para mí. Padre, y ayúdame a poder vivir ese propósito y ese llamado, a poder guardar mi corazón, a poder guardar las cosas que yo veo, las cosas que yo escucho, las cosas que yo hablo con mi boca y los pasos que estoy dando, si son correctos o no son correctos. Y si son incorrectos, llévame por los pasos correctos, Señor. Y si tu presencia va, yo voy. Si tu presencia no va, yo no iré, Señor, como decía Moisés. Ayúdame a cuidar mi lengua, a cuidar mi boca. Oh, mis ojos lo que ven, a estar enfocado, a verte a ti y no a ver las distracciones, a no ver la tormenta, sino ver al Dios Todopoderoso, al Dios maravilloso que va de mi lado, Señor Jesús. Te alabo y te bendigo y te doy gracias por este tiempo poderoso de palabra, por este estudio bíblico hermoso y maravilloso que nos ha enriquecido hoy poderosamente, Señor Jesús. Te alabo y te bendigo por los siglos de los siglos. Amén y amén. Mi amado hermano y amigo, que el Señor los bendiga, que Jehová les guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les dé paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Nos vemos mañana, ya saben, con nuestra reflexión corta, algo corto, pero poderoso y siempre sustancioso. No se lo pierdan. Nos vemos la próxima. Bendiciones.